es exactamente nuestro objetivo militar. Claves del día, mirando sobre todo al efecto también económico. Nomura ayer, análisis espectacular, hablando de cómo puede afectar en el petróleo si podemos volver a 1973. ¿Qué dice Nomura? Preocupante por un lado, menos preocupante por otro. ¿Qué prefieren, noticia mala o noticia buena? Empecemos hoy por la buena. Dice, no llegaremos a la crisis del 73. No habrá un retroceso y un aumento de la inflación como en 1973. No vamos a llegar a una crisis del petróleo como en 1973, pero la guerra puede llegar al crudo por encima de $125. Traduzcamos a precio de clean, gasolina al coche. Europa, España, $3, 3 euros, 2,80, 2,70, entre 2,70 y 3 euros. Estados Unidos, galón, 6,5, 6, en ese entorno. $125, precio del Brent. ¿Qué hace hoy? El Brent cae y sigue cayendo por debajo de los 90. Pero ¿qué es lo que está mirando? Dólar, arriba. 1,06, 106, pero con fuerza. 1,05 el cambio euro-dólar. $125, pero sin llegar a una crisis del 73. ¿Qué significa una crisis del 73? Informe de Nomura. ¿Qué sucedió desde el inicio del movimiento, que nosotros ya llevamos 1 año y medio con él, hasta 3-4 años después? Crecimiento del precio del petróleo del 500%. Incremento del precio del petróleo del 500%. ¿Qué se espera ahora? Una revalorización de en torno del 39% desde términos actuales. Vamos, nada alrededor del 73%. Pero hay algo que Nomura no tiene planteado. Estrecho de Hormuz. Estrecho de Hormuz. Es decir, toda la salida de 1/3 del petróleo bloqueado posiblemente por Irán si la contienda, si la guerra de Israel con Hamás en Gaza lleva a un territorio, a un terreno ya anunciado por Hamás, pidió o dijo 24 horas para que esto termine, llegó toda la diplomacia por un lado y por otro del bloque, Putin hablando con Irán, Blinken hablando con Netanyahu, Biden, Scholz, todos intentando evitar ese movimiento terrestre para que Irán, que había dado 24 horas, no entrara en toda la fotografía, escalando el conflicto directamente, pero ayer volvió a insistir, se acaba el tiempo de la resolución política del conflicto, dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, ya no hay tiempo, se acaba, o se llega a un acuerdo o esto escala. Y le dijo a Estados Unidos, 2 portaaviones, pues muy bien, pero te va a afectar directamente. De tal manera que en ese entorno Nomura no valora todavía Estrecho de Hormuz. Estrecho de Hormuz, como clave fundamental, se lo venimos diciendo desde el lunes pasado. La clave fundamental está en Irán y en lo económico en el Estrecho de Hormuz, porque tanto Arabia Saudí como Irak, como Emiratos Árabes, como Irán transitan el petróleo, 1/3 de todo el petróleo mundial, por ese Estrecho de Hormuz. ¿Se puede buscar una alternativa? Difícil, pero fíjense, Kuwait, Irak, Arabia Saudí, Irán, todo este movimiento, Emiratos Árabes Unidos, Estrecho de Hormuz. Este es el punto del Estrecho de Hormuz. Este es el punto que ahora mismo podría poner en jaque y está en la mano de Irán ponerlo en jaque. Fíjense porque en el mapa también se ve de una manera muy clara lo que ayer, por ejemplo, Gustavo Aristegui nos decía sobre, bueno ya, pero Irán hasta Israel tiene un camino muy largo. Es muy complicado, ¿no? Por Irak sí, vale, ¿y ahora? No, por Líbano, bueno ya, pero esto ya se te ve desde muy lejos a dónde quieres ir. Nomura, Estrecho de Hormuz, no está en los $125 por arriba que dice Nomura. Nomura lo que plantea es una escalada dentro de guerra de Israel, no de guerra de Oriente Medio. De tal manera que, fíjense, con el escenario base y más positivo, 39% arriba, dice Nomura, hasta superar los $125, hasta que a usted le cueste aquí, en Madrid, 3 euros, 2,70 llenar el depósito de gasolina. Usted, en Estados Unidos, en el entorno del 6, 6,5 galón. Vamos a ver el entorno de escalada, porque dice, no vamos a llegar a ese 500% que tuvimos en la crisis del petróleo del 73 con el Yom Kippur. Empieza a parecerse demasiado.
500%. Y dice, ya, pero Estrecho de Hormuz todavía abierto. Si sigue abierto, si no escala hacia una guerra en Oriente Medio, pero si escala, y ahí es donde Nomura dice, bueno, eso no está en el escenario base. Petróleo, como ven en pantalla, cayendo esta mañana otra vez. Presión internacional, llevándonos